Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de análisis de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. El día de hoy estaremos conversando sobre el efecto de los bloqueos y el paro nacional que estamos teniendo en Colombia desde el 28 de abril sobre la inflación de alimentos en particular y las consecuencias que esto puede tener sobre las decisiones de política monetaria del Banco de la República. Para empezar, voy a hacer un breve contexto de la situación del paro, los bloqueos y su impacto en el abastecimiento de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Para ello, te pregunto, María Paula González, ¿cuál ha sido el impacto en las semanas previas al paro y durante el paro en materia de abastecimiento a nivel nacional? Bueno, Julio, para revisar el impacto sobre el abastecimiento, realizamos un ejercicio observando los datos que teníamos disponibles del DANE, el abastecimiento nacional, puntualmente usamos el CIPSA, y lo que encontramos fue que en la semana en la que inició el paro se redujo el abastecimiento nacional de manera importante, con una caída incluso de 70% en un solo día, lo que podemos observar en la línea azul clara. Esta tendencia continuó durante la primera semana de mayo, que es la línea roja en la gráfica. Sin embargo, hemos observado que en las dos últimas semanas se ha dado una recuperación gradual del abastecimiento, lo que podemos ver en la línea verde y la línea morada. Este tipo de episodios de bloqueos y paros no son nuevos en Colombia. María Paula, te pregunto, ¿cuál ha sido el impacto en el abastecimiento en este paro en términos generales y cómo se compara con otros episodios que hemos visto en el pasado también de bloqueos y de paros y su impacto en el abastecimiento? Bien, Julio, para realizar esta comparación nosotros analizamos el paro de 2016, el paro nacional caminero, que duró 45 días y tuvo afectaciones en el abastecimiento de alimentos también importantes. En particular, realizamos una comparación de la semana más crítica en términos de la reducción del abastecimiento con la semana inmediatamente anterior y una semana y 2 semanas antes de que iniciara el paro. Lo que encontramos es que en promedio el paro de 2021 ha tenido un mayor impacto en el abastecimiento de alimentos, con una reducción de alrededor del 40%, mientras que en el paro del 2016 la reducción en el abastecimiento estuvo en promedio del 12%. Bueno, ahora hablemos del impacto que va a tener este tema de abastecimiento o de desabastecimiento sobre los precios, particularmente de los alimentos. Te pregunto ahora, María Paula Contreras, ¿cuál es nuestra expectativa del efecto sobre los precios de los alimentos en mayo y hacia adelante? Bueno, Julio, siguiendo esta línea de comparar qué ha pasado ahorita con qué pasó en el paro camionero de 2016, en términos de inflación de alimentos, lo que vimos en ese momento fue entre junio y julio un incremento marcado en la inflación de alimentos. En particular, el IPC de alimentos en ese periodo se incrementó 1,1% mensual. Eso es un nivel alto comparando con el promedio de los 10 años anteriores, donde la inflación de alimentos en esa época estaba cercana al 0%. Y lo que vimos después fue una fuerte corrección en los 2 o 3 meses siguientes. El IPC de alimentos ya corrigió y volvió a niveles previos a los que se observaban antes del choque. Ahora bien, ¿qué está pasando en este episodio de 2021? El efecto está siendo un poco distinto. Creemos que esta vez podría no corregirse tan rápido la inflación de alimentos. Si bien ya se están observando fuertes incrementos en algunos precios de alimentos, especialmente en los productos que vienen del Valle del Cauca, ya todos sabemos pues ese ha sido el epicentro de los bloqueos más fuertes. No esperamos que en los próximos meses caiga tan rápido el IPC de alimentos debido a que tenemos una base estadística negativa. Es decir, en el segundo semestre del 2020 la inflación de alimentos fue relativamente baja y eso no va a permitir que en el segundo semestre del 2021 los precios de los alimentos se corrijan. Entonces, con este impacto en la inflación de alimentos, ¿cómo cambia nuestra expectativa de inflación para mayo, inflación total, y para lo que resta del 2021? Listo, entonces específicamente la inflación de alimentos en mayo estamos esperando que pueda alcanzar en términos mensuales niveles de 2,5 o 3%. Antes estábamos esperando un 2%, entonces en términos de la inflación total, lo que esto implica es que en mayo la inflación total pasaría de 1,95 que está en abril a niveles entre 2,8 y 3%, es decir, alcanzaría la meta central del Banco de la República mucho antes de lo previsto por nosotros y pues por el promedio del mercado. En términos de lo que esperamos para los próximos meses,
definitivamente pues esto tendría implicaciones sobre nuestro pronóstico inicial, también dependiendo pues de cuánto dure el paro, no sabemos cuánto más se va a prolongar esta situación. Entonces, nosotros inicialmente estamos revisando al alza nuestro pronóstico de inflación para 2021, lo estamos revisando de 2,6% a 3,3%. Y como pueden ver en la gráfica, la tendencia que tendría la inflación en el segundo trimestre del año, pues al alza sería mucho más pronunciada de lo que anticipábamos inicialmente. Aquí, Julio, también es importante mencionar que creemos que hay unos riesgos adicionales que podrían llevar incluso la inflación a niveles superiores a finales de año, tal vez niveles que podrían ubicarse alrededor de 3,7, 3,8%. Y estos riesgos podrían estar relacionados con la mayor devaluación que estamos observando y también con los mayores costos de producción que estamos viendo debido a las disrupciones que hay en las cadenas de abastecimiento global. Ahora quiero hacer algunos comentarios sobre el impacto del tema inflacionario sobre las decisiones de política monetaria que pueda adoptar el Banco de la República en los próximos meses. Lo primero que habría que decir es que la Junta Directiva ha expresado argumentos a favor de mantener la tasa de intervención en 1,75%. En ese nivel se ha mantenido desde septiembre del 2020. Sin embargo, en la reunión de marzo, un codirector votó por recortar la tasa de interés, argumentando, entre otras razones, que la economía todavía tenía una brecha negativa del producto importante y que la preocupación por el lado del crecimiento podría pesar más que el mismo hecho de que la inflación repuntara a los niveles dentro del rango meta. Entonces, cuando uno mira la brecha del producto que estima el equipo técnico del Banco de la República, pues ha tenido una revisión al alza. Como pueden ver en el gráfico de la izquierda, en enero de este año el equipo técnico estaba esperando que la brecha negativa en 2021 se ubicara entre el 4,5 y el 2,5 negativo. Y ya en abril, en el informe de política monetaria, están esperando un rango entre -5 y -1,5. O sea, sí se ve un ajuste al alza en las expectativas de crecimiento. Para el 2022, esa brecha negativa estaría entre -4 y 0%. De todas formas, pues son niveles negativos que son consistentes con mantener una tasa de interés en niveles expansivos para estimular el crecimiento económico y la recuperación de la economía posterior al choque que generó la pandemia. Por el lado de inflación, también se observa que el equipo técnico ha ajustado al alza sus expectativas de niveles en enero, pues estaban esperando un rango de inflación para el 2021 entre el 1,5 y el 3%, ahora estábamos hablando de un rango entre el 2 y el 3,5 según las estimaciones del informe de abril, y para el año 2022 estaríamos hablando de un rango entre 2 y 4%. Esto, hay que decirlo, fue antes del choque sobre los precios de los alimentos que estamos viendo actualmente. Adicionalmente, los datos del PIB del primer trimestre en Colombia resultaron mucho mejor de lo que esperábamos los analistas y el equipo técnico del Banco de la República. En el primer trimestre del 2021 la economía creció a un ritmo anual del 1,1%, mientras que el consenso del mercado estaba en un nivel alrededor del -0,5%. Entonces, esta diferencia tan grande en el dato versus la expectativa, pues claramente marca una señal de que la economía está siendo mucho más resiliente de lo que se esperaba, al punto que, como pueden ver en el gráfico de la derecha, si uno parte de los niveles previos a la pandemia, como el cuarto trimestre del 2019, y lo ubica en 100, lo normaliza en 100, ve que la economía tuvo una caída que la llevó a perder casi el 17% en el segundo trimestre del año, y luego tuvo una recuperación que ya en el primer trimestre la ubica casi en los niveles prepandemia, en un nivel del 99, incluso un poco por encima de los 99 puntos. La recuperación en términos de crecimiento la pueden ver en el gráfico de la izquierda, donde el momento más crítico de este choque se dio en el segundo trimestre del 2020 con una caída del 15,7% que se ha venido moderando y, como ya dije, pues nos permitió tener un crecimiento del 1,1% en el primer trimestre de este año. Ahora, importante resaltar que en términos mensuales, la actividad en marzo, según el indicador de seguimiento de la economía, tuvo un crecimiento del orden del 11,8% anual, también muy por encima de lo que
estaba esperando el mercado. Y pues que marca de nuevo un ritmo de recuperación de varios sectores donde de las actividades económicas más importantes realmente todas tuvieron crecimientos positivos en términos anuales, excepto el sector minero energético. Ahora bien, es importante aquí mencionar, esta recuperación en la actividad económica no está siendo acompañada de una recuperación en el nivel de empleo, de ocupación, como lo pueden ver en el gráfico de la derecha, mientras de nuevo estoy normalizando 2019 como el episodio prepandemia. Vimos una caída de la actividad económica de 100 a 79 en el mes de abril y desde entonces hemos visto una recuperación que ya la ubica en marzo muy, pues digamos, prácticamente en el nivel prepandemia, mientras que en materia de empleo el número de ocupados cayó a 74 puntos en abril y ya pues ha recuperado buena parte, pero todavía hay una brecha que no se cierra con la actividad económica. Bueno, para terminar, quiero entonces decir, con base en lo que hemos explicado de inflación y de actividad económica, cuáles serían las perspectivas en materia de tasas de interés que tenemos para lo que resta del año. Como mencioné al comienzo, la Junta ha dado una discusión en las últimas reuniones sobre el efecto del nuevo pico de contagios y los riesgos del incremento del costo de financiamiento sobre pues la recuperación de la economía. Particularmente les preocupa el deterioro fiscal y todos los riesgos asociados a una posible pérdida del grado de inversión de Colombia. En particular, pues voy aquí a mencionar los puntos más relevantes según las minutas de la reunión de marzo. Ellos destacan un ambiente negativo por la incertidumbre sobre el proyecto de ajuste fiscal y dicen particularmente que si no se avanza en un ajuste se podría afectar la estabilidad macroeconómica, la confianza de los inversionistas y se retardaría la recuperación de la economía. Además advierten que si no se hace un ajuste fiscal, pues estamos corriendo el riesgo de reducir el espacio de la política monetaria, de que la política monetaria podría perder su efectividad. En particular, un codirector votó por reducir la tasa de intervención en 25 puntos básicos, mencionando que un déficit fiscal muy superior al déficit en cuenta corriente implica un exceso de ahorro privado significativo, lo cual puede traducirse en una baja tasa de inversión y un bajo consumo, es decir, que los agentes en la economía estarían prefiriendo ahorrar que invertir y consumir, lo cual de nuevo pues estaría afectando el crecimiento económico. Ese codirector particularmente advierte que el crédito al sector privado apenas ha aumentado en el último año, a pesar de los esfuerzos por inyectar liquidez que ha hecho el Banco de la República, mientras que las captaciones del sector privado, o sea, los ahorros que hacen empresas y hogares han aumentado a una tasa importante del 15%. En ese sentido, pues él insistió en la necesidad de un relajamiento adicional en la tasa de política monetaria, acompañada de nuevas medidas que promuevan el financiamiento de mediano y largo plazo. Como pueden ver, es un episodio pues no tan común que tengamos argumentos tanto para recortar la tasa de interés como para pues ver que la brecha del producto, los datos están mostrando que se está cerrando más rápido y que la inflación está teniendo unos riesgos al alza importantes. En el balance, nosotros en el equipo de investigaciones económicas creemos que en el balance van a pesar más los argumentos a favor de empezar a normalizar la política monetaria, por lo cual, aunque seguimos esperando estabilidad en la tasa de intervención en 1,75% hasta finalizar el año, tenemos un sesgo al alza, es decir, creemos que podría empezar ese proceso de normalización hacia el último trimestre del 2021, dependiendo de cómo salgan los datos de actividad económica en los próximos meses. Bueno, gracias a todos por su atención. Los invitamos a conocer más detalles de este informe y otras publicaciones que realizamos en nuestra página web www.investigaciones.corficolombiana.com. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @corficolombiana.